Bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas. Qué bueno, nos encontramos en el nuevo año 2026. Estamos iniciando un nuevo año pidiéndole a Dios que primero derrame bendiciones a todos los que pasen por aquí, ya sea a ver el video por error, a soltar veneno. Bendiciones para todos. Paz, salud, mucha armonía, tranquilidad. Que Dios nos premie con un año tranquilo, sin sobresaltos, sin hechos que lamentar, que nos conmocionen como los que tuvimos el año pasado. Ojalá y que podamos tener un periodo largo de tranquilidad, de las cosas normales que hay que enfrentar. Que gente nace y muere. La vida es parte de su dinámica. Las tragedias son hechos que se dan necesariamente a consecuencia de la acción humana, directa o indirectamente. No importa en el contexto que tú lo analices, siempre hay algo que como humanos hacemos que nos pone en esa situación. Las cosas que podemos controlar, evidentemente, o que incidimos directamente, pero hay otras que no, hay otras que se dan de manera aleatoria y producto de ese desorden que algunos filósofos dicen que es lo que ha llevado al universo a existir, ese proceso entrópico de ir del desorden al orden que muchos definen. Así que deseando que todos puedan tener un excelente año, pues de una vez vamos con el año que inicia. Pasó en Suiza una tragedia terrible. Estaba viendo los videos de un incendio en un bar, en una zona alpina, en un resort, en las montañas de Suiza, donde estaban celebrando el año nuevo. Esto dejó una cantidad importante de personas que perdieron la vida en este fuego, en este bar. ¿Qué lo provocó? El veleo, unas champañas con velas que incendiaron un techo de un material que se incendia fácil, que es el aislante que se utiliza para poner en las discotecas y bares. Muchas de ellas ya se usa un material más moderno que aísla con mucho más seguridad, pero hay bares que todavía recurren a esto. Algo similar a lo que pasó en una discoteca en Argentina hace unos 25 años. 25 años. No, mentira. Como 20, 21. Pero fue a principios de los 2000. La discoteca Cromañón, unos fuegos de pirotecnia, estaba tocando una banda. La banda utilizó estos fuegos, incendiaron el techo, las salidas de emergencia estaban clausuradas, había una sobrecapacidad de gente en la discoteca y esto provocó esta tragedia. Decenas de muertos, una tragedia horrible. Yo estaba comenzando, bueno, tenía ya unos años en Marty Peter en vivo cuando esto pasó, y luego pues esta noticia estuvo muy presente en los medios en Argentina porque el juicio tomó mucho tiempo. La investigación, juzgar y establecer responsables fue un proceso largo y no se dio de la noche a la mañana. Por eso es que cuando pasó lo de la discoteca Jet Set, yo en su momento dije que no me parecía apropiado que la gente quisiera que le sirvieran justicia como se sirven o se publica contenido en redes sociales instantáneamente. Que lo que derivara de la investigación debía de llevar al establecimiento de responsabilidad, y esa responsabilidad del castigo que establezca la ley. Pero lo que se eligió fue el otro camino, el camino del espectáculo, del aplauso, de buscar satisfacción. Al final la justicia hará lo que la ley establezca y lamentablemente al final habrá frustración porque se eligió el espectáculo por encima del debido proceso. Y eso es lo penoso en esa situación. Yo espero que este año sea más tranquilo y que
tragedias como las que se vieron en Suiza el año pasado. Recordarán algunos que iniciamos el año con los hechos de Nueva Orleans, donde un loco radicalizado que había servido en el ejército de Estados Unidos salió en una camioneta de estas grandotas a atropellar gente por una calle emblemática de la ciudad de Nueva Orleans. Habían retirado las protecciones que se colocan, tal vez pensando ellos, porque lo iban a reparar, tal vez pensando ellos de que a nadie se le ocurriría hacer esto. Bueno, pues sí, se le ocurrió. Nueva Orleans tuvo una noche de Año Nuevo triste, recordando estos hechos del año pasado que dejaron más de 14 muertos. Y al mismo autor de la acción, también muerto por la policía. Se cumplió un año ayer de estos hechos y vamos tan rápido que es como si olvidáramos todo esto. Era un tipo radicalizado por ISIS y las ideas extremistas que derivan de grupos islamistas de Medio Oriente. Ayer se juramentó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de ascendencia africana, pero realmente no es africano, sino sus padres creo que son de la India, algo así. Él nació en África y llegó a los 13 años a Estados Unidos, digamos, tiene 21 años que llegó a Estados Unidos porque tiene 34. Y llegó a la política porque Estados Unidos está en un proceso de alienación social, de disociación de la realidad por parte de la población. Estados Unidos ha tenido 25 años que sería interesante estudiarlos. Comenzamos abriendo el siglo con los atentados del 11 de septiembre, la guerra de Irak, la guerra en Afganistán. Luego vinieron años difíciles, 2004, 2005. El mundo muy convulso, evidentemente. Estábamos viviendo una época como nunca la habíamos visto con el radicalismo islámico en el mundo. Empezó a manifestarse ya de manera más viva estas ideas extremas que se empezaron a dar por todas partes. Se daban por Francia, se daban por España, se daban por Inglaterra, se daban por Italia, por Alemania, se daban en parte de África del Norte, se daban en Estados Unidos, se daban en todas partes. Y habían los ingredientes, estaban mezclados para que eso se pudiera dar. Lo del 11 de septiembre hace 25 años a la hora, 25, un cuarto de siglo, en septiembre de este año. Y en 25 años la sociedad de Nueva York olvidó que fue un conjunto de individuos radicalizados. Vi el documental del que lideró el equipo, un tipo que vivió un proceso que ojalá que la gente tenga el chance de ver cómo este tipo, el apellido Atta, creo que Mohamed Atta era su nombre, cómo ese tipo se fue radicalizando, qué tipo de individuo era él, cómo llegó a prestarse a eso, cómo entró a Estados Unidos, cómo estuvo allí durante casi una década, un lustro completo, 5 años dedicado a la preparación de eso, desde mediados de los 90. Fue un proceso que no fue lento, fue un proceso que tomó años, fue un plan bien definido, se estableció y se planificó desde las montañas de Afganistán y desde otros muchos lugares. Entonces, Estados Unidos, que está en esa locura ideológica, que contagia a Occidente por todas partes, que enferma desde Europa a América, de América a Europa. Pero fíjense que en Oriente este fenómeno no se está dando. Países como Japón, que han caído víctimas de la presión, de la corrección política, están enfrentando situaciones con la inmigración pequeña, islámica que hay en ese país. Esa gente, no todos, pero hay dentro de esa gente que llegan a los sitios y no llegan a integrarse, llegan a transformar, llegan a cambiar, a colonizar.
Y esto no es extremo, no es racista, porque el Islam no es una raza, el Islam es una religión. Y han inventado las izquierdas que se escudan detrás de estas personas como instrumento ideológico, las izquierdas que se escudan detrás de ellos, han inventado una serie de conceptos, criterios y definiciones moralizantes y vergonzantes para que usted no se atreva a ser crítico. Y debemos de estar atentos a esto. 25 años, Nueva York, un alcalde que tiene las mismas creencias de donde derivó el pensamiento extremista que llevó a un grupo de más de 19 individuos a secuestrar una cantidad importante de aviones, 4 o 5 aviones en Estados Unidos, y estrellarlos contra diferentes objetivos. El Pentágono, las Torres Gemelas, tenían como objetivo la Casa Blanca. Ese avión cayó en el medio de Pensilvania. Dicen que los pasajeros lo derribaron, otros plantean que fue derribado por las fuerzas militares americanas, la Fuerza Aérea. No sé, no sé cuál de las dos versiones sea cierta. Lo importante es que cayó antes de hacer más daño que el que provocó a quienes iban ocupando el avión y a los familiares de esto. Fue doloroso. Occidente ha olvidado todo lo que ha vivido durante los últimos años, y los políticos que hemos elegido en Occidente, en todas partes, incluida República Dominicana. Esto está lleno de gente que está muy dispuesta a prestarse a lo mismo que en otros sitios de manera increíble. Créanme que yo hablo con muchos de ellos y no tienen una idea ni un concepto de nación o de patria como quizás los conocimos nosotros y lo vimos ser defendido por políticos de otras generaciones. Esto no tienen esas concepciones, no tienen esas ideas, porque de donde provienen, de donde se han formado y cómo se han formado y los círculos a los que pertenecen, los han moldeado de esa manera. Ya lo propio, lo que te da pertenencia y sentido de donde tú provienes, ya de hecho es hasta mal visto, se oculta. ¿Dónde están las campañas y mensajes que antes veía uno por todas partes desplegadas, exaltando lo propio, viniendo del Estado? No existen, porque eso es parte de un proceso de reingeniería que ha cambiado y ha desdibujado la forma en que en Occidente vemos el mundo. Entonces, ciertamente, Nueva York ha caído en esta locura, porque en Nueva York, de cada 10 residentes que hay, 7 no son de la ciudad. De cada 10 votantes, 6 no nacieron ni crecieron en Nueva York. Y el neoyorquino que nació y creció no vota. Entonces, gente ajena a la ciudad, a la identidad, al sentido de pertenencia con la ciudad, evidentemente que vota por cualquier cosa, porque esto es un lugar para vivir, no un lugar a donde perteneces, no un lugar con el que tienes vínculos históricos. Por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo es una ciudad que yo amo, una ciudad que yo quiero, igual que como amo República Dominicana, amo la ciudad de Santo Domingo porque en ella crecí, en sus calles, en el barrio que crecí, en los barrios que viví, están plasmados los recuerdos de prácticamente toda mi vida. Igual que para mí tiene una importancia capital el pueblo de donde viene mi familia. Allí crecí, parte importante, pero tuve un vínculo histórico con Fantino. Siento ese amor por la tierra de donde viene mi familia, pero indudablemente mi amor por la ciudad donde he crecido es mayor. Entonces no voy a estar en una actitud pasiva si veo que lo que nos une, el lugar donde he crecido, lo que nos da sentido de pertenencia, corre peligro. Eso no pasa en Nueva York. El neoyorquino vive desconectado.
neoyorquinos viven otra frecuencia y uno lo llama neoyorquino porque viven allí, pero no se sienten de allí. Son gente que vive en Nueva York, pero no son de Nueva York. Y ese es el gran problema. Ya veremos cómo le va a Zohran Mamdani cuando Eric Adams se juramentó como alcalde de Nueva York hace ya 4 años. Yo fui de los tipos menos... me pasó igual que con Bill de Blasio. Yo seguí ese proceso del 2013. Bill de Blasio llega al poder en el 2014, enero del 2014, y empecé a estudiar y a leer sobre este personaje y me generó desconfianza. Tenía una historia que a mí me pareció una historia de alguien que... Y los neoyorquinos votaron 2 veces por él, de manera abrumadora. Ahora en esta elección tenían 3 candidatos. Sliwa, que es un tipo que viene de una historia dentro del activismo en la ciudad, los Guardian Angels, que eran unos tipos que andaban con una boina roja en un momento de mucha inseguridad en la ciudad, transitando las estaciones del metro y los trenes para proteger a las personas porque la policía no daba abasto con la inseguridad. Ya con la llegada de Giuliani a principios de los 90, pues eso cambió. Entonces, Sliwa sigue estando ahí. Sliwa fue por el Partido Republicano, igual fue el que hizo la diferencia para que Cuomo, que es un ex gobernador, que también tenía mucho peso, mucho lastre político, pues no pudiera vencer a Mamdani. Al final la diferencia fueron unos 7 puntos entre Mamdani y Cuomo. Pero la mayoría de quienes votaron no votaron a favor de Mamdani. Entonces Mamdani está gobernando una ciudad donde la mayoría no votó por él. Oye, qué locura. Y ustedes dirán, bueno, pero es que así es el sistema electoral. Y es cierto, así es el sistema electoral. Pero lo que estoy diciendo es que no solamente la mayoría, apenas un 30, un 40% de la gente se movió a votar. La mayoría no fue a votar. Los que pudieron haber hecho la diferencia no se animaron a inscribirse y votar. Entonces Nueva York va a tener sus 4 años de revolución, iniciando ayer. República Dominicana, cierro con nuestro país, inicia un 2026 que la gente esté expectante. Lo primero que debe responder el gobierno en los primeros 60 días de este año, el presidente, la gente espera que el presidente se quite todo el peso muerto que carga encima de él con funcionarios que no suman a su gestión. Que el presidente ya se deshaga de los compromisos políticos porque él no tiene que cumplir ningún compromiso político, porque él no tiene proyección de continuar en la vida política como candidato, sí en otro rol, pero no como candidato electivo, etcétera. No creo que el presidente, luego de ser presidente, tenga ahora la intención de ser senador por el distrito, no lo va a hacer. Entonces, en el caso de Luis Abinader, el presidente Abinader tiene la expectativa en su espalda de parte de la gente, no porque yo lo diga, las encuestas sí lo revelan, de que la mayoría de sus funcionarios, la gente opina negativamente de ellos. Un 32% apenas entiende que los funcionarios que acompañan a Luis Abinader hacen una buena gestión. Y podemos hacer una lista larga de gente que no está haciendo nada en el gobierno. Y está ahí, sigue ahí. Entonces, el presidente Abinader tiene ese compromiso con el que lo votó, con quienes lo votaron, y tiene que remover la mata significativamente desde los cimientos. Hubo mucha gente, y eso será después para análisis histórico, que dejaron posiciones importantes donde ganaban mucha visibilidad y por la ambición de estar en el distrito y pensar que un ministerio le daría dimensión nacional o los iba a importantizar,
Y eso no ha pasado. Eso no ha sucedido. Porque no es lo mismo estar en un mercado relativamente pequeño, mediano, y ser el cacique de un cacicazgo que llegar a ser la cola del león. Y es lo que algunos no entienden. Entonces el presidente Luis Abinader tiene el compromiso de hacer cambios importantes en el inicio de este año 2026 en su gobierno. Lo necesita, le urge al presidente hacer esos cambios. El país lo espera. Vine a desayunar aquí, le recomiendo pizca de sal en el ensanche Osama. Tengo siempre aquí, me harto algo. El presidente tiene que hacerse cargo de eso. La gente lo espera. No porque la gente lo pida, porque suena como a un discurso populista de que lo que dice la gente es lo que tienen que hacer. No, ni siquiera apelo a eso. Es que Luis Abinader tiene mucha gente mala alrededor de él. Gente que no viene de su partido. Gente que está allí porque fueron parte de un movimiento. Fíjense que todos los que han protagonizado escándalos en el gobierno de Luis Abinader es gente que no viene de la vida partidaria del PRM. Es gente que viene de estos satélites que orbitan alrededor de aquellos que pueden alcanzar el poder para ellos servirse con la cuchara grande. Santiago Jacín es un ejemplo de ello. Bueno, aunque Santiago Jacín es parte del PRM, pero él comenzó con un movimiento externo llamado Organización Luis Abinader, OLA, en el 2012. Y ahí estuvo leal hasta el 2020, 8 años, al lado del hoy presidente, que en 2 años, ya no será presidente. El tiempo pasa. El tiempo no se detiene, el tiempo es un juez implacable que cuando dictamina no da segunda oportunidad. Entonces el tiempo va a pasar. La soberbia de muchos tendrán que tragársela y metérsela por el culo. Cuando ya el decreto se agote, muchos tendrán que volver a la realidad. Le pasará como le pasó a muchos amigos PLDistas que luego de 16 años se encontraron siendo simples mortales nuevamente. Algunos no se prepararon para eso. Yo conozco casos de gente que ya a los 6 meses estaba quebrado. Gente que se hizo enormemente millonaria. Pero su riqueza dependía de estar esquilmando constantemente al Estado. Cuando esto se acabó la vaca. Vender lo poco que tenían y emigrar a Estados Unidos a hacer un humilde trabajo que no tiene nada de indigno, hacer Uber, pero no a ostentar poder. Entonces, evidentemente que este 2026, lo primero es pedirle a Dios salud y vida. Yo tuve un año muy difícil el año pasado, sobre todo al inicio de año. El resto del año fue un año de adaptación, de entendimiento, de aceptación de lo ineludible, de ratificar afectos, de tomar decisiones que había postergado durante mucho tiempo en lo personal, en lo afectivo, en el entorno de amigos, hasta en lo familiar. Entonces, Dios nos da a veces oportunidades. Decir ahorita que el tiempo pasa y es un juez implacable. No da segundas oportunidades. El tiempo. Si uno en el curso del tiempo le pasan cosas que uno puede continuar o tener la oportunidad de reiniciar, pues lo que pasó queda atrás, pero puedes replantearte lo que viene a futuro. Y yo lo único que deseo, lo único que quiero para el 2026 es lo mismo que pedí desde que pasé el proceso que me tocó vivir a inicios del año pasado. Yo lo que quiero es tranquilidad, paz, sosiego, un poco de
tiempo donde las cosas no se sobresalten. Tomé muchas decisiones importantes. En el aspecto personal hablaba del cambio del círculo, del alejamiento de la frivolidad y lo vacuo, y también de no ser víctima del ego. Sí, porque el ego es tóxico, el ego es como algunos remedios para el cáncer. Es necesario un poquito, pero en cantidades excesivas envenena y mata. Entonces, nada, eso, seguir adelante con este inicio, hoy 2 de enero del año 2026, 5 años desde el 2021, 6 años desde la pandemia, 6 años de gobierno del PRM. Tenemos que proyectar, trabajar hoy y que los frutos lleguen, de sembrar hoy las semillas de los frutos que queremos cosechar mañana. Aprovechar el tiempo y entender que el presente es lo único que importa. Así que a los que están llenándose de planes, proyectos, mi recomendación: ustedes saben lo que quieren. No tienen que hacer grandes proyecciones, grandes planes, grandes cosas, escribir listas largas de cosas, nada de eso. Miren, nada de eso sirve. Eso es lo único que te genera a ti es estrés y sentimiento de frustración al pasar un año. Vivan el presente, hagan las cosas hoy que ustedes entiendan que mañana le van a rendir frutos. Si quieres ser feliz mañana, empieza hoy a hacer las cosas que van a garantizarte ese estado de felicidad que no es constante, que tú quieres experimentar. Así que nada, iniciando este año, deseándoles todo lo mejor, deseando que sea un año maravilloso, a pesar de los que nos faltan, de los que se nos fueron en el 2025, de los que casi se van en el año pasado, de todas las frustraciones, de los dolores, de los amores no correspondidos, de los sentimientos y las emociones que fueron rotas el año pasado, de los amores que se fueron porque ya habían caducado. Por todo eso hay que seguir viviendo, hay que continuar y hay que aceptar todos los dictámenes que nos impone la vida. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.